Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. El gran cineasta Akira Kurosawa dijo que consideraba al cine como una concentración de artes. El cine es un trabajo complejo que reúne elementos de la pintura y la literatura. Uno no puede hablar de cine sin hablar de literatura, de teatro, de pintura, de música. El cine, como otras disciplinas artísticas, da y toma cosas de la vida, con la diferencia de que la literatura y la pintura existen como artes desde el comienzo, el cine no. Y eso sin duda se debe a que el cine es una disciplina nueva si tomamos en cuenta la historia de la humanidad, mientras que la pintura y la literatura han existido prácticamente siempre. Por lo demás, el cine hace uso de las demás artes, la música, la coreografía, la pintura y por supuesto la literatura. A fin de cuentas, antes de que una historia sea trasladada a la pantalla, existe en el papel, en un guión, que más tarde será interpretado por actores. Y muchas veces los guiones están basados en obras literarias, cuentos, novelas, incluso teatro. El cine no siempre es, como decía Godard, un diario personal, un monólogo de alguien que intenta justificarse ante una cámara. Efectivamente, hoy hablaremos de cine y literatura. Les recuerdo, como todas las semanas, que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era, probablemente, la vida misma. Los lazos del cine y la literatura han sido indestructibles a través del tiempo. Mientras pensaba cómo armar esta breve emisión sobre cine y letras, volví a algunos autores cuyo trabajo crítico ha unido esos dos grandes espacios. En México, Emilio García Riera dedicó prácticamente su vida a ordenar, por llamar así, la historia del cine nacional, en los tomos precisamente de la historia documental del cine mexicano. Ahí García Riera clasificó, reseñó y criticó la historia del cine nacional en una época en la cual, por cierto, no había ni computadoras ni internet. Había que irse a pie. Los 5 tomos de esta historia fueron publicados primero por la editorial Era y luego se han reeditado en la Universidad de Guadalajara y Conaculta. Jorge Ayala Blanco ha dedicado su vida al cine y a la crítica. Ha sido ciertamente un crítico intransigente, probablemente no hay más crítica que aquella que no transige, no lo sé. Pero Ayala Blanco construyó paso a paso, reseña a reseña, una obra literaria cuyos pilares son 2 asuntos, cultura y sociedad. Los 3 libros centrales de este largo trabajo crítico se reúnen en La aventura, La búsqueda y La condición del cine mexicano, publicados los 3 en la vieja editorial Posada. Seguramente hay una nueva edición. Durante muchos años, Gustavo García reseñó, investigó y ensayó sobre el cine en la prensa cultural. Desde su primer ensayo importante, el cine biográfico mexicano, centrado en el tema del prócer y los héroes, García desarrolló su pasión a través de un ejercicio crítico mientras escribía su propia historia. El cine mudo mexicano, La década perdida, el nuevo cine mexicano con Felipe Coria y Época de oro del cine mexicano con Rafael Aviña. Sus acercamientos biográficos a Pedro Armendáriz y a Pedro Infante, publicados por Editorial Clio, habrían sido mucho más numerosos si la muerte precoz no lo hubiera sorprendido en el año de 2013. Es imposible contener en una sola ficha los grandes libros que han pasado al cine. Pongamos casi al azar estos libros que llegan a la pantalla grande. Desde luego, El proceso de Kafka, filmado por Orson Welles en 1962. Joseph K. es arrestado por una razón que desconoce y se adentra en una pesadilla en la cual se defiende de algo que nunca sabe bien a bien qué es. El halcón maltés, la novela policíaca, la gran novela policíaca de Dashiell Hammett, de la que John Huston hizo una película clásica en 1941. Humphrey Bogart, Mary Astor, Peter Lorre. El tercer hombre, de Graham Greene, con Orson Welles, Joseph Cotten, Alinda Bali y dirigida por Carol Reed, 1941. Poco después, recuerdo un poco la trama de la Segunda Guerra Mundial, Rollo Martin descubre los secretos de un amigo de adolescencia. Un thriller pionero en una muy buena novela y una película que puede verse varias veces. Oigan esto, Muerte en Venecia, la gran novela de Thomas Mann llevada al cine por otro clásico, Luchino Visconti, 1971.
la pérdida de la juventud y la vida. Un inolvidable Dick Bogart sigue mirando al mar a través del tiempo. Ustedes recordarán seguramente El Apando, la breve novela de José Revueltas, filmada por Felipe Casals en el año de 1975. La vida carcelaria en el Palacio Negro de Lecumberri, donde Revueltas fue preso político, aparece en las páginas de Revueltas con un poder magnético a través de al menos un gran personaje, el Carajo, actuado en la película de Casals por un buenísimo José Carlos Ruiz. También actúan trozos de esta historia Salvador Sánchez, Manuel Ojeda, Delia Casanova, María Rojo. Desde luego, el ejemplo canónico de una película llevada a la pantalla, El Padrino de Mario Puzo. Martin Scorsese, una de las grandes obras cinematográficas de todos los tiempos. El escritor Richard Yates, nacido en Nueva York en 1926, no tuvo una vida muy amable que digamos. Su infancia fue desdichada por la separación de sus padres y durante casi toda su vida sufrió de alcoholismo. Sin embargo, esto no le impidió ser un prolífico autor de novelas, crónicas de la vida norteamericana del siglo pasado y guionista de cine. Años después de su muerte en 1992, su obra fue reivindicada, pues durante varios años permaneció en el olvido. Su mejor novela, Revolutionary Road, que editó Alfaguara, tiene una excelente adaptación en el cine en 2008. Dirigida por Sam Mendes y protagonizada por Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Katie Bates y Michael Shannon. Frank y April se conocen en una fiesta. Son los años 50 y se siente una efervescencia en todo: las oportunidades de realizar cosas, la moda, la música. April quiere ser actriz y Frank sueña constantemente con viajar y conocer otros lugares. Sin embargo, nada de esto ocurre, pues se casan y se van a vivir a un suburbio en Connecticut y tienen 2 hijos. La rutina, el estancamiento, la soledad y la depresión los llevan a un ciclo de autodestrucción e incomprensión que no los deja ser felices ni cambiar de vida. Sam Mendes logró captar la aparente vida perfecta que durante los años 50 se promocionaba en grandes campañas publicitarias, el famoso American Way of Life, que la mayoría de las veces simplemente no ocurría. Le recomiendo ampliamente la lectura del libro y, claro, después que vea la película. Miren ustedes, tengo aquí algunos libros acerca del cine. El primero de ellos, de Emilio García Riera, no la historia documental del cine de la que hablamos hace unos minutos, sino esta breve historia del cine mexicano, primer siglo, 1897-1997. La publicó Conaculta con el Canal 22 hace ya algunos años. De Jorge Ayala Blanco, La grandeza del cine mexicano, un estudio, una crítica feroz del más reciente cine mexicano, publicada por Océano, decíamos. Y un libro que no puede usted perderse porque no es solo de cine, es un libro de la vida, es un libro de época, es una reconstrucción con muy buena prosa, ni más ni menos que Mi último suspiro, las memorias de Luis Buñuel, publicado en aquel entonces por Plaza y Janés. Ignoro si hay una nueva edición. No se pierdan las memorias de Luis Buñuel, van del humor a la reconstrucción de una vida. Una de las novelas más controvertidas en la historia de la literatura es sin duda Lolita de Nabokov. No solo por el tema que aborda, sino por su tratamiento. Usted sabe que se trata de la historia de un hombre que se enamora de su hijastra, una niña hermosa y precoz. 2 directores en épocas distintas llevaron esta historia a la pantalla. El primero es el gran Stanley Kubrick, año de 1962. Los protagonistas fueron James Mason, Sue Lyon, Shelley Winters y Peter Sellers. El propio Nabokov escribió el guión, que más tarde fue reescrito y estudiado escena por escena por el productor James B. Harris y desde luego también por Kubrick. Ni siquiera hace falta decir
que Kubrick se estaba metiendo en serios problemas al rodar esta película por la censura. Quizá por lo anterior, la elección de la actriz que interpreta a Lolita recayó en Sue Lyon, una adolescente de apenas 14 años que en el film aparenta incluso más edad, aunque en la novela de Nabokov la niña es más pequeña. Además, la relación de Humbert y de Lolita nunca es apasionada, incluso es poco sensual, y la relación se percibe más a través de guiños sutiles que nunca llegan a lo explícito. La otra adaptación estuvo a cargo del director Adrian Lyne, año 1997. El reparto estuvo a cargo de Jeremy Irons, Melanie Griffith y Dominique Swain. Casi los 40 años que separan a estas dos versiones de la misma historia sean la razón de que esta versión sea más oscura, pues Lyne resalta el tono dramático y perverso de la historia. Lolita en esta versión deja de ser la niña inocente que vemos en la versión de Kubrick y se convierte en una especie de enfant fatal, una niña fatal y provocadora, una perversa. Un buen ejercicio sería probablemente leer el libro, aunque sea por segunda o tercera vez, no importa, y luego ver cada una de estas versiones en orden cronológico. Yo considero que la vigencia de la novela de Nabokov no ha cambiado, pero las versiones cinematográficas siempre tienen otra caducidad. Veámoslas. El pintor y escritor suizo Friedrich Dürrenmatt, nacido en 1920, escribió un magnífico relato, así como el guión basado en este, que se llama El cebo. El film, una coproducción suiza, alemana y española, resulta tan inquietante como el relato mismo. Esta película, dirigida por Ladislao Bacha en 1958, está ubicada en una pequeña comunidad rural que vive aterrorizada por el asesinato de niños. El dibujo que deja una pequeña víctima parece ser la única pista confiable. Y justo cuando parece que han atrapado al asesino, un vendedor ambulante, y cuando el comisario Mattei está a punto de jubilarse, surgen más pistas que habrá que revisar para encontrar al asesino. Tanto el relato como la película obligan al lector y espectador a permanecer al filo de la butaca. Como todas las semanas, el público encontrará en esta ventana un escenario por el que pasan como ráfagas la felicidad y la desdicha de escribir, gajes del oficio, aforismos, frases, máximas. El cine es un espejo pintado. Ettore Scola. Hemos llegado al final de esta emisión y esta aventura. Agradecemos de nuevo a la Cineteca Nacional haber recibido a la producción de La Otra Aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero la próxima semana. Abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo. Eso es un libro.